Agradecerle su presencia en la Biblioteca de Manzanares, donde el colectivo El Zaque siempre ha encontrado el lugar ideal para comunicar sus esencias, compartiendo investigaciones etnográficas y folclóricas, preservando el acervo cultural de nuestra tierra y sus gentes, y siempre poniendo en valor la vida, los conocimientos y la sabiduría natural de nuestros antepasados. Entiendan ustedes que no es nada fácil para mí ser el telonero o formar una terna con los dos romeros, Jerónimo y Juan Ramón, figuras tan destacadas de la investigación histórica y la cultura de Manzanares, donde ellos seguro saldrán hoy por la puerta grande, mientras yo me conformaré con una pequeña vuelta al ruedo. Jerónimo, espiritual, comprometido, infatigable, tenaz, constante. Ustedes recordarán que cuando había un muchacho en casa y estaba desaparecido y callado, siempre decíamos, algo malo está haciendo. Eso pasa con Jerónimo, pero en su caso, algo bueno está haciendo. Cuando no ves a Jerónimo, calle entro, calle salgo, con papeles debajo del brazo o en las múltiples actividades que hay en Manzanares, es que algo está haciendo. Y cuando le preguntas a alguien de su entorno cercano, te lo aclara. Ahora está con el libro del Templo de la Asunción, que se presentó hace justo un año, o con el catálogo del retablo, o como está ahora con el estudio sobre el obispo Carrascosa. Decía Ortega y Gasset que escribir correctamente es una disciplina que requiere conocimientos previos, voluntad de trabajo y, sobre todo, honradez intelectual. Todo ello, unido a la sencillez, realza el pensamiento y establece nexos entre los seres humanos. Al escuchar esto, seguro que saben a quién me estoy refiriendo. Esta descripción le viene a Jerónimo como anillo al dedo. Jerónimo, desde el Zaque te agradecemos que toda tu producción literaria, histórica e investigadora personal la pongas siempre a disposición y bajo el amparo del Zaque. Juan Ramón Romero, un apasionado de su trabajo como director del Archivo Histórico Nacional y un gran experto a nivel internacional en la investigación histórica. Es licenciado en Historia y doctor en Historia Medieval, máster en Archivística, experto de la Comisión Europea en Patrimonio Cultural, numerario del Instituto de Estudios Manchegos. Ha escrito varios libros, más de 50 artículos e innumerables conferencias. Hace 2 años fue nombrado sembrador por la revista Siembra, teniendo yo el honor de haber sido uno de los defensores de su candidatura. Pero además de todo ello, Juan Ramón es una persona cercana y comprometida, siempre dispuesto a ayudar y a compartir sus conocimientos, tanto a nivel personal como institucional, a quien se lo solicita. Y aún más, y esto sí es un gran mérito, mérito que no figura en los currículos. Ejerce y presume de manzanareño, o manzagato, como ustedes quieran llamarlo. La mayoría de los fines de semana los pasa en la emblemática calle de San Blas, en el número 5, visitando y acompañando a sus padres que ahora están pasando por malos momentos de salud. Ese mérito, que no figura en los papeles y que nunca aparecerá en Google, es de los más prestigiosos y te acompañará durante toda tu vida. Desde el colectivo El Zaque se debería reivindicar que en una de las calles de Manzanares se coloque una placa de cerámica en la que, al igual que la del obispo Carrascosa, ponga Juan Ramón Romero Fernández Pacheco, historiador. Estoy seguro que dentro de 130 años o antes, como hoy hace Jerónimo con el obispo Carrascosa, alguien escribirá un libro sobre ti. Cuando quieras, Juan Ramón. Bien, muchas gracias, Jesús, por esta presentación tan cariñosa y merecida seguramente, pero la verdad es que me ha llegado al alma. Bueno, dicho eso, pues estamos hoy aquí. Yo estoy en calidad de prologuista, ¿no? Es como el que pone el toro en suerte. He escrito un prólogo en este libro porque mi querido amigo Jerónimo me lo pidió y me gustaría que mi intervención esta tarde fuese un poco relajada, ¿no? ¿Cómo surgió este proyecto? La verdad es que con Jerónimo me une una profunda amistad, pero como digo en el libro, con Jerónimo comparto muchas cosas. Compartimos orígenes manzanareños, compartimos acera, compartimos incluso un antepasado común que vivió allá por el siglo XVIII. Comparto su dedicación al bien común, que en su caso ha orientado a través de su fe. Yo lo he hecho a través de mi vocación de servicio público.
Él ha dedicado su vida a la hospitalidad y yo a la guarda de la memoria individual y colectiva de nuestra sociedad. Él es un hombre de fe y yo soy un hombre de razón. Pero creo que ambos defendemos la convergencia de los opuestos como modo de avanzar y convivir. Se podría decir que Jerónimo me conoció a mí antes que yo le conociese. Y desde entonces nos ha unido una amistad sincera que nos ha embarcado en algunas peripecias con el único propósito de conocer y compartir con todos la historia de nuestro pueblo y de nuestros antepasados. Como se ve, conocer y compartir son los verbos que me gustan, dos verbos que me gustan. Dicho esto, que quería resaltar, aunque queda escrito en el prólogo, este proyecto debo de felicitar en primer lugar al ZACE por la maravillosa apoyo que ha hecho. Qué bonito nombre lo del ZACE, ¿no? Ese cuero que te permite sacar del pozo agua o conocimiento, lo mismo da. Con un lema maravilloso que habéis puesto ahí al final: preservar el acervo cultural de nuestra tierra y sus gentes, recuperar nuestra memoria documentada, registrar nuestro patrimonio y fomentar el conocimiento. No hay misión más gloriosa que avanzar en este camino. También debo de felicitar al editor, que ha hecho un magnífico libro. He de decir que el reto no era fácil. No sé los centenas de ilustraciones que hay, por no hablar de las 200 citas o las 217 páginas, porque Jerónimo es un hombre preciso, exacto, que quiere dejar testimonio de todo aquello que afirma a través de la reprografía de los documentos o de las citas. Pues bien, dicho esto, cuando Jerónimo me dice, estoy en este asunto, hace ya 2 años, dije, está bien, Jerónimo, le ha dado un poco de fiebre, porque me dijo, pues quiero hacer la biografía de Pedro José Carrascosa. Y dije, ¿qué? ¿De qué? Dice, sí, hombre, el obispo. Digo, vale, el obispo. Yo le previne de algunos riesgos de biografiar. La biografía es un subgénero, por así llamarlo, de la historia, que últimamente está bastante en boga, pero que durante una época pasada, cuando yo estudiaba, biografiar las élites o los personajes significantes de la sociedad no estaba tan de moda, porque se llevaba la historia marxista, la historia en construcción, es decir, la historia de la sociedad económica, desde un punto de vista más económico. Es decir, se llevaba la historia de los colectivos. Últimamente, efectivamente, la biografía está avanzando bastante. Y cuando Jerónimo me lo dijo, le tuve que prevenir. Le dije, te estás metiendo en un sitio complejo. Porque una cosa es hacer una secuencia cronológica de datos de un personaje, que eso no va a ningún sitio realmente, porque al fin y al cabo es una cronología. Y eso siempre se puede reconstruir. Entonces le dije que la biografía histórica, tal como se hacía hoy en el mundo anglosajón sobre todo, necesitaba o requería que el personaje fuese perfectamente contextualizado en su entorno social, familiar, en su entorno político, profesional. Y sin eso, simplemente era una recolección diacrónica de datos. Bueno, hecha esa primera advertencia, luego le debía advertir de una cosa en la que se supone que sé algo, ¿no? Por aquello de ser archivero del Estado. Le dije, te va a ser muy complicado reunir documentos inéditos del personaje. Por una sencilla razón, este personaje no generó archivo personal. O una familia que haya guardado o conservado esos testimonios documentales de la trayectoria de Pedro José Carrascosa. No se arredró por ninguna de las dos cosas. Simplemente, haciendo gala de su forma de ser, que admiro, su obstinación, se propuso la meta y se puso a trabajar hace 2 años. De cuando en cuando nos veíamos, de cuando en cuando me comentaba alguna cosa y yo procuré ayudarle en lo que podía, en cierto momento. Bueno, pues el proyecto ha ido avanzando hasta el punto de que Jerónimo ha sacado a la luz estas 257 páginas que me parecen bien escritas, bien situadas y bien contextualizadas de un manzanareño ilustre. De Jerónimo dije, ¿por qué se interesa por el obispo? Es decir, ¿qué le ha llevado a preguntarse ahora el obispo? Ahí, el colegio Don Cristóbal, la calle, si en la casa ya no está. Y venía ahora en el coche reflexionando y digo,
Pues si resulta que es que tienen mucho que ver entre el personaje que biografía y el autor. Tienen más que ver de lo que parece. Y he empezado a pensar, y ahora en mi casa he tomado unas notas, y digo, pero ambos son manzanareños. Vaya, eso no es nada nuevo. Y yo también, sí, hombre, Manzagato. ¿No te pareces al obispo? Todavía no, porque me diferencian algunas cosas que ahora te voy a decir. Ambos fueron a la capital, a edad muy temprana, en busca de formación y futuro, prácticamente a una edad similar. Cosa que no es rara en los manzanareños del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Hemos hecho muchos ese itinerario. Hemos ido a la corte, a la villa, a la capital del reino, en busca de conocimiento, en busca de formación y en busca de futuro. El archivo donde trabajo está plagado de manzanareños con ese mismo itinerario, pero desde el 16, primero a la Universidad de Alcalá y luego a la Universidad Central. Por lo tanto, fíjate, ya tenemos dos elementos que les unen, ¿no? Por cierto, en este sentido he de decir que es un itinerario muy común. Sin perjuicio de lo anterior, ambos, obispo y Jerónimo, han mantenido los vínculos inquebrantables con el pueblo. Yo también. A pesar de la ausencia. Ambos, Carrascosa y Romero Nieva, son hombres de fe y de compromiso religioso inquebrantable. Ambos se han dedicado a cuidar la salud de los demás, pero a pie de trinchera. Carrascosa no lo hizo detrás de un mostrador de farmacia. Carrascosa lo hizo haciendo frente al cólera en las epidemias de Sevilla. Jerónimo ha estado en no sé cuántos países del sur, de África, ayudando a los demás. O aquí, ayudando a los enfermos con problemas psiquiátricos graves. Uno llevó su compromiso social y religioso a la orden hospitalaria y el otro fue oratoniano de San Felipe Neri. También es muy curioso la concomitancia entre ambos itinerarios religiosos, porque tanto los hospitalarios como los de San Felipe Neri, los oratonianos, funcionan con mucha libertad en su movilidad dentro del corpus social. Por eso yo digo, le decía a Jerónimo, que Carrascosa nunca tuvo oficio ni beneficio, que es una expresión muy curiosa que viene de aquellos sacerdotes que no tenían parroquia. La parroquia significaba beneficio, significaba recursos, significaba sedentarismo. Pero eso a uno y al otro no les interesaba. Les interesaba desde su mundo de fe incorporarse y darse a la sociedad. Ambos tuvieron una fase de madurez en sus vidas en las que ese compromiso social lo compaginaron también con el compromiso político, porque ambos entendieron que otra forma de hacer el bien común era a través del ejercicio de la política. Y por fin ambos volvieron a Manzanares, después de una vida de compromiso. Por lo tanto, como antes he dicho, parafraseando un título de Pirandello, entre autor y personaje se viene a dar lo que decía esa obra magnífica de teatro de Pirandello, 6 personajes en busca de un autor. Bueno, pues yo creo que aquí Carrascosa llevaba 100 años en busca de un autor que le biografiase, y en esa búsqueda encontró a mi querido amigo Jerónimo Romero Nieva. Yo creo que podría seguir estableciendo algunas analogías más entre ambos. Le voy a decir qué números juega la lotería, por si acaso, porque es conocido que al obispo Carrascosa le tocó el gordo. No vaya a ser que este año le toque a él. Quedan pues presentadas por mi parte, que no quiero ocupar demasiado para que Jerónimo pueda explicar la novedad de su trabajo, proyecto y autor, pero no debo dejar pasar de situarle en suerte al obispo Carrascosa.
y voy a centrarme en sus dos primeras, sobre todo en su segunda década de vida, para contextualizarle, como antes decía. Pedro José Sánchez Carrascosa nace en la villa de Manzanares allá por 1823, por eso el libro, estamos cumpliendo años. Y nació en el seno de una familia dedicada a la farmacopea. Su padre había sido mancebo de una farmacia de Manzanares y él había seguido los pasos de su padre y se trasladó muy jovencito, allá por 1835, 37 mejor, se trasladó a la corte a estudiar la carrera de farmacia. En ese itinerario, Carrascosa se va a encontrar una España en transformación. Fijaos, durante los años 30 y principios de los 40, que es cuando Carrascosa tiene entre 16, 17, 18 años, España está en un cambio profundo, en una transición profunda, parecida a la del 77. Los contubernios políticos se fraguaban en las reboticas, en los casinos y en los cafés masónicos. Ahí se fraguaba la política de trastienda. Y evidentemente Carrascosa mamó eso en Madrid, porque allí no fue por ir. Como siempre cuando emigramos por estas razones de formación o buscarte el futuro, siempre es importante llevar a alguien por quien preguntar. Y Carrascosa sabía por quién preguntar. La familia Merino estaba en Madrid, también dedicada a la farmacopea, tenían farmacia, y Carrascosa no fue allí por ir. Evidentemente se metió en ese Madrid convulso. Tened en cuenta que en esa maravillosa década muere Fernando VII, se hace la desamortización, se hace la primera Constitución española, porque la del 12 jamás estuvo vigente, es la del 37, se hace todo el proceso de reestructuración de la estructura de la Administración General del Estado y de la Administración Territorial, se crean las provincias. Es una década espléndida de cambios y Carrascosa entra allí, joven, dispuesto a absorber conocimiento, y se va a encontrar un Madrid totalmente abierto a aprender, a conocer a mucha gente. Carrascosa tuvo cierta relumbrón social con el tiempo en Madrid. No era un desconocido en la corte, pero no lo quiero decir todavía. Del mismo modo que Carrascosa se traslada a Madrid en un contexto nacional realmente apasionante, porque todos los cambios son apasionantes. Carrascosa se fue de un Manzanares que también estaba sufriendo esos cambios, profundamente. En el año 1835, los ganaderos manzanareños se acuestan llevando sus ovejas a las dehesas que rodeaban el pueblo. Al día siguiente se levantan diciendo: hay un propietario que me impide llevar a mis ovejas. Es decir, se desamortizan todos los territorios de las órdenes militares y se ponen a disposición de esas élites que van a surgir con la desamortización. Y aquí quería apoyarme para situar a Carrascosa en su familia, que luego desarrollará Jerónimo. ¿Quién era Sánchez Carrascosa? ¿Quién era Pedro José? Yo recuerdo que de pequeño, aquí en nuestro pueblo, había un deporte familiar. Yo diría que deberíamos haberlo propuesto como deporte olímpico. La familia de mi madre eran 8 hermanos y todos los domingos o sábados, mejor por la tarde, se reunían en torno a la matriarca del clan. Yo tenía 3, 4 años. Os garantizo que no había manzanareño ni casa en Manzanares que alguien de mi familia no supiese quién vivía. Y se ponían a hablar constantemente, uno tiraba de un hilo, otro de otro, y empezaban en una calle y terminaban en la otra punta. Eso es una tradición en el pueblo. Pues haciendo alarde y invocando a esa tradición, yo os voy a decir someramente quién era Sánchez Carrascosa. Ya hemos citado a su padre, pero el legado de Carrascosa le viene a través de otra de las familias más importantes del pueblo, que son las Españas. Los mayores, quizá por metonimia,
habéis conocido que había un apodo que se llamaban las Españicas o las Españas. Digo metonimia porque en realidad era apellido. Eran los Tomillo Españas, con los que Carrascosa emparentaba como primo, que era de ellos, de las Españas. Luego las Españas pierden el apellido porque son dos mujeres y casan con los Carreño, y los Carreño con los Menárguez. Es una sucesión. Ya Carreño se conocieron a las últimas generaciones, pero los Menárguez ya no estaban en Manzanares. Todavía mantienen casa, eso sí. Y estos Menárguez, podríamos decir, son los herederos del legado familiar Carrascosa. Por lo tanto, hay herederos de Carrascosa en Manzanares. Esa es, a grosso modo, la situación familiar de Carrascosa en nuestro pueblo. Lo pongo en suerte a Carrascosa. Nos hemos situado en 1837, más o menos, y yo le voy a ceder la palabra porque no quiero contar las peripecias de este inquieto obispo, pero que fue mucho más que un obispo, Era tremendamente inquieto. Y le corresponde al autor explicaros. Solo me queda invitaros a que leáis el libro y escuchéis después de escuchar a Jerónimo, que lo compréis. Yo le agradezco mucho que haya tenido la deferencia de dedicarme el número 1, están numerados, me ha dedicado el número 1 y le agradezco profundamente que haya contado conmigo para participar en este proyecto suyo, que yo creo que también es un proyecto más de su fructífera vida e inquieta vida. Inquieto uno, Carrascosa, inquieto el otro. Y no será el último, seguramente. Gracias. Buenas tardes. La verdad es que después de una presentación como la que ha hecho Jesús y ha hecho Juan Ramón, pues a veces los silencios podrían tener un valor importante. Pero claro, quedaría mal haber venido, haberos invitado a venir y ahora no hablar. No es porque tenga muchas ganas de hablar, en el sentido de que es que a Jerónimo le va a hablar. Bueno, pues a lo mejor sí me va, pero hoy estoy muy tranquilo, no tengo ningún problema. Jerónimo, hay que compartir. Y ahora vas a compartir. Sí. Y además voy a empezar teniendo un recordatorio para una persona que no puede estar aquí hoy y que realmente hace poco tiempo falleció y parece que su panegírico se hizo por el hombre invisible o por el hombre que no se hacía notar. Y la verdad es que yo no hubiera tenido acceso al archivo parroquial con toda la libertad del mundo si Javier Infantes no me hubiera permitido acceder, llave en mano, a hacer lo que quisiera. Lo cual le demostró un plus de confianza en que alguien metiera allí las manos y de ahí sacara lo que iba buscando. Por lo tanto, en primer lugar, el homenaje para Javier Infante. En el contexto de la biografía, yo creo que Juan Ramón ha puesto bastante bien, ha preparado el toro bastante bien, y yo lo concluiría diciendo que Carrascosa es un hijo de su tiempo y su tiempo es un siglo convulso. Y por lo tanto, hay actitudes de Carrascosa que son difíciles de comprender. Ya en aquella época, en el 36, y luego vienen... Es decir, esa convulsión del siglo no se lo ponía fácil a quien optaba por la religión, porque incluso coincide en el 36 del 800 la quema de conventos y los franciscanos, creo que eran franciscanos o dominicos en San Francisco el Grande. Es decir, cómo este personaje empieza a tener vocación, porque la vocación aparece un poco más tarde, ¿no? Pero este es el momento de decir que Carrascosa es hijo de su tiempo. Y lo que decíamos antes, Juan Ramón ha intentado ponerlo en la familia. Aquí tenéis con absoluta claridad elementos que parecen simples y sencillos. Aquí hay muchos datos que tengo que agradecer. Está presente Julián Granados,
porque le he molestado infinidad de veces, porque como tiene gran capacidad para eso, porque lo tiene controlado, basta decirle necesito saber quién era. A ver, intenté alguna vez buscar a una tía de Carrascosa porque me sonaba el León Azorí y había hecho un sermón de acción de gracias por su salud y esta quién es, al final lo encontramos, ¿no? Esto que parece muy, muy normal, es decir, tengan en cuenta que en este libro se dice que son 8 hermanos. Ningún autor anterior afirmaba que eran 8 hermanos. Había autores que decían que podían ser 5, 6 o 7. Bien, lo iremos viendo a lo largo del tiempo y nos encontramos que para aproximarnos a la génesis del propio Carrascosa, lo primero que tenemos, que hoy día se puede ver gracias a que Miguel Ángel Maeso Buenas Mañanas, que lo tenemos aquí también, lo ha subido íntegro. No solo ha subido la imagen, sino que ha hecho unos cuadros que merece la pena que entréis en el blog de Manzanares Historia, porque podéis encontrar pasado a cuadros, a Estel, realmente ha hecho una maravilla. Y ahí lo que tenemos es cómo surge Carrascosa. Lo primero que tenemos, si podéis ver, es que en la parte de acá son el cuaderno de reparto de contribución de 1820 y 21. En el del 20 tenemos una copia. No sé, Miguel Ángel, si tú has llegado a verlas o solo yo, porque realmente cuando empecé a tocar aquellos documentos me di cuenta que estaba con 2 cosas iguales, pero evidentemente, si observáis, el de arriba es 1820, el de abajo es 1820 copia, pero aquí aparece una cosa muy importante. Quiero que lo aprecien, porque en la botica de su padre, porque el referenciado es su abuelo, porque por la edad que tenía el padre no podía estar siendo contribuyente y por lo tanto José María España trabaja en la botica de su padre. José María España al final se casa con la hermana de su padre, con su tía, y luego veremos qué interesante es, porque aquí el España viene de aquí. Y luego veremos cosas mucho más curiosas. Aquí, por ejemplo, me gustaría, les voy a sorprender un poquito y a lo mejor piensan que van a perder el tiempo. Yo les voy a entretener, os voy a permitir que ustedes se entretengan y se distraigan, pero les voy a pedir en un momento determinado que dejen, que se paren, que dejen de entretenerse. Yo les voy a enseñar una cosa y les voy a pedir en algún momento, por favor, no sigan, se la van pasando, lo miran mientras yo hablo de esto un poquito y después no les voy a hacer un examen, pero les voy a... Quiero que a grosso modo le intenten echar un vistazo a ver si en algún momento algo les llama la atención. Esto solo tienen que pasarlo cuando lo miren tranquilamente, puede llegar al final, después lo podremos ver y cuando acabe la sesión, si alguno le quiere echar un vistazo, pues háganlo. Ahí lo que tenemos, me gustaría que vieran, tenemos al padre de Carrascosa, tenemos a su hijo y aquí tenemos un señor, lo podéis ver ahí porque está completo. Este señor, ¿le suena a alguno? Pablo González Calero. ¿Quién es? El alcalde accidental. ¿De qué fecha? Que es el año del manifiesto de Manzanares. ¿De acuerdo? Bien, este señor, Pablo González Calero, a ver, os voy a explicar. La numeración esta numeración se corresponde con el orden cronológico de los hijos de los Carrascosa, pero he tenido que alterar los matrimonios porque este matrimonio va creciendo más y ese lo he estudiado menos. Pablo González Calero casa con las 2 hermanas de Carrascosa. Bueno, con las 2, primero con una y luego con la otra. Y fíjense, Alfonso González Calero Sánchez Carrascosa y Francisco son los hermanos del segundo matrimonio y Pedro y María Eugenia son los hijos del primer matrimonio. Y tienen los hijos de estos señores, la hija, María Eugenia, tiene este hijo. ¿Quién es ese hijo? Don Dimas. No sé si de ahí lo veis bien. Don Dimas. Que, por cierto, casi todos los autores habían confundido que si era el sobrino, que si era el primo. Realmente
es su sobrino nieto. Pero esas cosas se aparecen por ahí, entonces, bueno, a veces si no tienes oportunidad de purgar un poquito, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero ténganse con esto, porque, ojo, que este Alfonso González Calero Carrascosa va a casar aquí con una señora que se llama Águeda, que no, los familiares, si me equivoco, me decís, no es así. Veréis luego qué curioso con esta señora Águeda. Este señor y su hermano casa con María Manuela Juan Hernández. María Manuela Juan Hernández. A mí esto yo no lo sabía. Apareció gracias al libro de las bodegas, había unas referencias a Juan Hernández, luego con otro libro que estuve manejando de Manuel, y entonces me llamó la atención, porque la familia de Juan va por su rama, y curiosamente como que nos hubiéramos olvidado de que aparece la hermana de Manuel, era tu abuelo, Manuel, tu abuelo, pero su hermana también entronca por aquí. Bien. Y aquí lo que sí quiero resaltar, igual me estoy deteniendo demasiado, sí, más o menos, sí. Querría resaltar esto. Pedro Antonio Sánchez Carrascosa, que es hijo de José María España Tomillo, que nos han dicho antes, y de la hermana del padre, de la tía. Pedro Antonio España Sánchez Carrascosa es el titular de la casa número 16 de la 18, que aún hoy, con el embellecimiento de la puerta, se aprecia perfectamente sus iniciales. Y, obviamente, de aquí tenemos las Españicas. Y todo este conglomerado familiar, como decía Juan Ramón, ¿tiene importancia para Manzanares? Pues claro, porque esta es una familia, terratenientes, y eso puede generar algunos problemas, pero tiene beneficios. Dinamiza la vida socioeconómica y laboral del pueblo. Por lo tanto, hay una importancia, una referencia importante ahí. Y ahora voy a entrar en algo que me gustaría resumirles. Intentaré que lo vean en su conjunto. Esto es un mapa del itinerario que determina la estructura del itinerario vital de Carrascosa. Y quiero que vean cómo hemos puesto aquí la parte de abajo, los colores, la residencia. ¿Dónde vive Carrascosa? En Manzanares. Nace en 1823 y en 1834 llega a Madrid. Hay muchos autores que piensan que se va a Madrid, que de pronto su abuelo paterno se muere y porque además se junta con la muerte de su padre, se queda fatal y se viene. No, no es así, porque el padre muere después, unos años después que el abuelo. Por lo tanto, a ver, estos no son establecimientos estáticos de vivir. Si en Manzanares, luego Madrid y Murcia, aquí, si vais viendo en los años, vamos poniendo qué titulación alcanza, qué disciplina estudia, dónde estudia y, al final, qué es lo que hace. Todo este proceso lo hace hasta 1861, que aparece en Murcia. Evidentemente, en todo este proceso habrá venido algunas veces a Manzanares. Lo digo porque hay mucha gente que cree que hay una relación directa con el manifiesto y los personajes del manifiesto en relación con Carrascosa. Pudiera ser, evidentemente, de sus antecesores sí que lo hay, porque evidentemente tiene una relación con Pablo González Calero, y Pablo González Calero es un personaje del manifiesto. Sin embargo, la relación más íntima que tiene después Carrascosa con el presidente de gobierno, con Cánovas del Castillo, yo creo que se fragua, sobre todo en el Ateneo y en las reboticas que hay en torno a la calle Huertas en Madrid, que era donde ellos tenían, también los merinos tenían allí su farmacia y tenían influencia, porque realmente Carrascosa, en su ejercicio de farmacéutico, según algunos autores, realmente llega a ser prestigioso y hace dinero. Tanto es así que, aun siendo farmacéutico, él se dedica al estudio analítico de aguas mineromedicinales, con lo cual quiere decir que realmente en la farmacia pues,
le iba bien. Este es el esquema que quiero que tengan general, porque esto nos da el plano real de la vida y del itinerario de Carrascosa. Como presbítero estuvo un tiempo en Sevilla, otro tiempo en Manzanares, que se pueden acotar perfectamente los años, para estar al mismo tiempo es nombrado obispo y senador y después regresa a Manzanares. Vamos a ir directamente, les voy a contar por fechas. Aquí tienen 1835-37, estudia gramática, lógica y gramática general, matemáticas y filosofía. Después, un año más tarde, es bachiller en artes y a continuación bachiller en farmacia. A partir de ser bachiller en farmacia, lógicamente, no le queda más remedio que iniciar un proceso de prácticas farmacéuticas para conseguir el grado de licenciatura en farmacia y automáticamente aparece en la calle Jacome Trezo, número 32, la farmacia de Carrascosa. Y aquí, este sería un excursus. Todos estos personajes están dentro de la genealogía que tenéis en las manos y todos estos personajes son farmacéuticos. Por lo tanto, es una familia de juristas y una familia de farmacéuticos. A día de hoy, todavía, de las personas familiares que viven, tenemos que Micaela y Reyes son hermanas y son farmacéuticas. Después de esto, ¿qué es lo que hace? Una vez que tiene la farmacia, permuta el grado de bachiller en artes por el grado de bachiller en filosofía y a partir de ahí da el acceso a los estudios de jurisprudencia para terminar en el 1860 con el grado de bachiller en Derecho Civil y Canónico por la Universidad de lo que sería hoy la Universidad Complutense. Y en los dos últimos años, 59, 60, 61, se hace con el primer año de Teología, la licenciatura de Derecho Civil y Canónico y aparece como sacerdote en 1861. Y ahora les voy a mostrar un dato interesante. En este documento, en la parte de arriba, se puede leer que él se presenta ante el cardenal arzobispo de Toledo como doctor en ciencias naturales, que lo hemos discutido. Probablemente se arroga ese título. No hay en su expediente académico una expedición de título de doctor en ciencias naturales, pero parece, todo indica que en los estudios de farmacia se estudiaban ciencias naturales y probablemente él se arroga esto. Este es un documento inédito hasta el momento. Es curioso porque en las biografías anteriores se habla de su ordenación sacerdotal, pero hay autores que dicen que cuando llega a Sevilla y se implanta con los filipenses, allí se hace sacerdote. Evidentemente, lo primero que obtuve fue por parte de los filipenses era que no, que él llegó siendo sacerdote. Pero no sabíamos, sí sabíamos que había cantado misa el 21 de abril de 1862 en Murcia. Lo sabemos por su expediente de espiritualización, pero curiosamente habla de las 4 órdenes menores, pero no hemos encontrado documentación, texto escrito, que dice quién le ordena, quién le consagra obispo, quién le consagra sacerdote. Es el doctor Landeira, que era el obispo de Murcia-Cartagena, porque era amigo suyo y había sido su profesor. Pero porque no aparece en ningún sitio escrito ni recogido, al menos yo no lo he encontrado, pero estoy convencido que Landeira es el que le mete el gusanillo y le invita a venir a Murcia, donde él es obispo, para intentar hacerle sacerdote, y lo consigue evidentemente. Entonces, este es un documento del archivo familiar que está en Manzanares. Creo que la familia debe de estar muy orgullosos, primero porque es un documento no conocido, pero es el documento que le dirige al cardenal arzobispo de Toledo y le pide, por favor, que le admita a la consagración de las órdenes menores en las condiciones que pide, que es en Murcia. Y el obispo responde, el cardenal responde que sí. Por lo tanto, este documento a mí me parece que es un hito en el itinerario de Carrascosa. Aquí simplemente está diciendo lo que yo estoy explicando, solicita las órdenes menores y, bueno, no vamos a entretener más. Aquí les puedo presentar que efectivamente el profesor Landeira es este señor y a él le hacen ayudante de la parroquia de San Agustín, que hoy es San Andrés, en Murcia. De
su acceso al sacerdocio tenemos unas fechas claves. Primero, en el 22 de octubre del 61 estamos viendo que escribe esta carta. A continuación, el 9 de diciembre del mismo año, está el expediente de espiritualización que habla de los 3 elementos fundamentales que se deberían de tener. Y le vemos cantando misa el día 20 de abril de 1862. Evidentemente, puedo decir, no lo sé porque no lo he visto, es decir, si realmente fue consagrado el día anterior, que era sábado, probablemente. Bien, y vamos a ir pasando con cierta alegría para poder mostrar, y no voy a detenerme mucho. Entramos ahora en su periodo presbiteral, que lo desarrolla en Sevilla, Manzanares y Madrid en una primera etapa. No voy a contar la multitud de sermones que contienen el libro, porque creo que lo tienen que leer y porque creo que la misión aquí es despertar el interés, pasar a hacer unos apuntes y por lo menos que el marco general lo tengamos un poquito pillado. En Sevilla llega el año 62. Estando en Sevilla viene varias veces a Manzanares y se regresa. Son 5 años que está en Sevilla. En Manzanares está otros 5 años y en Madrid está 4, 5 prácticamente. A continuación vemos uno de los elementos, una de las cosas que quiero comentar, que decía Juan Ramón, su cercanía a la corte. En Sevilla hace amistad con los duques de Montpensier, porque Luisa Fernanda acude sistemáticamente en ayuda de los filipenses en Sevilla. Es verdad lo que decía Juan Ramón, me lo confirma el prepósito de los filipenses. Hoy día este señor que me acerca a Carrascosa desde Sevilla es párroco en una parroquia y me confirma que efectivamente Carrascosa fue nombrado enfermero durante la epidemia de cólera en Sevilla, que le da lugar a que se le conceda la medalla de la beneficencia. Estos 2 elementos, bueno, es el cáliz y la patena, son también del archivo familiar, no están en Manzanares, pero son de la familia que hoy día tiene casa en Manzanares. Estos elementos fueron regalados con motivo de la ordenación episcopal por los duques de Montpensier. Vemos que tiene relación. Curiosamente, no María de las Mercedes, la que luego sería la mujer de Alfonso XII, sus hermanas reciben la primera comunión en Sevilla de manos del obispo Carrascosa. Por lo tanto, nos damos cuenta que tiene una relación de cierta familiaridad. En uno de esos viajes que hace a Manzanares cuando todavía está en Sevilla, el primer sermón que predica en Manzanares es el de acción de gracias por la salud de su hermana Josefa, y es en 1863. Y después vuelve al año que viene, sigue estando en Sevilla, pero viene a Manzanares de vez en cuando. En el 64, lo único que pongo es el texto fotografiado, porque creo que merece la pena agradecer que el contenido de este texto es sobre, lo diría mejor quizás Bermúdez que yo mismo. Hace 6 años sabéis que estuve con vosotros y es el referente que utilizamos en Manzanares para acogernos a la fecha en la que se nombra patrono de Manzanares, popularmente hablando, de Jesús del Perdón. Esto lo dice él en el 64 y está refiriendo en el texto que hace 6 años que estuve con vosotros. Ese es el momento, sería el 58. Aquí tenemos un sermón de Membrilla. Creo que en esta época, estamos en el 69 ya, ha empezado a estar de manera permanente en Manzanares. En Membrilla realiza no pocos sermones. Me ha llamado la atención especialmente el sermón del encuentro. También tuve que pedir explicaciones porque yo no estaba muy ducho en estos temas, no lo sabía muy bien, y realmente el sermón del encuentro se predicaba a las puertas del convento de las monjas de clausura el Viernes Santo, en la madrugada del viernes. Por tanto, Carrascosa es invitado en varias ocasiones y esta es una de ellas. Luego tenemos en Manzanares, después de haber pasado por Madrid, porque estamos ya en 1872, ya se había ido a Madrid en 1871, y esto que tenemos son una recopilación de un sermonario
entre los documentos que existen hay muchos sermones, esto es un novenario, hay muchos novenarios absolutamente incompletos, donde podemos tener un día, la predicación de un día, de 2, de 3. Ha llevado mucho trabajo, porque la verdad es que entre la multitud de documentos que estaban desbarazados, de pronto al leer uno tras otro encontraba una cierta relación, y he podido conseguir que algunos novenarios tengan, como en este caso, podemos agrupar los textos. Algo muy difícil, porque ha habido que leer y poner en relación las referencias que hacen un texto sobre el siguiente o el anterior sermón, y ha ido casando, y afortunadamente la verdad es que eso es una satisfacción, poder tener ahí un montón ya de documentos ordenados. Y esto de 1875, antes de ser ordenado, de acceder al episcopado, el Manzanares, él promueve, entre otros, en un sermón de Jesús del Perdón, a unas señoras, y está invitando para que vengan a la mesa petitoria. No sabemos si es para ayudar o para participar. Probablemente sería para participar como peticionarios, porque se está dirigiendo a una serie de señores de la alta sociedad manzanareña para que ocupen esos puestos y hagan la petición de limosna para, estamos en el 75, poder terminar también la reconstrucción del templo y las diversas reformas que tuvo la ermita de Jesús del Perdón. Bien. Vamos a hacer un paréntesis, porque no vamos a ver, estamos ahora delante de 3 documentos que me han parecido importantes. No los encontraréis en el libro porque no están en el libro, ni siquiera referenciados, porque son documentos a los que he podido tener acceso después de estar impreso el libro, y son curiosos porque es de su madre, de su tía, de su hermana Dolores, y me gustaría por lo menos decirles que no los pueden ver, y habrá que esperar si hacemos la segunda edición. El texto de su hermana Dolores es curioso. Dice: mi querido Pedro José, no sé si ustedes lo pueden leer desde ahí, algunos sí que lo podrán leer. Mucho me alegro que te gusten las obras de caridad que hemos hecho estos días, y que que continuamos haciendo, porque tanto llueve que no pueden. Está diciendo que se han metido en unas obras, y realmente se está refiriendo a que querían hacer el nuevo hospital, y además menciona a los señores Noblejas, y al mismo tiempo menciona a una serie de señores que habían iniciado un proyecto de reconocimiento de la villa de Manzanares como ciudad de Manzanares. Entonces este es un documento, como ven, de caligrafía y de gramática pues realmente escasa, pero nos está poniendo en situación sin lugar a dudas. Esta es la firma de su hermana Dolores, y este es lo voy a ir un poco para atrás para que lo vean. Aquí tenemos, en la parte del encabezado de aquí, es una anotación que dice que que mi hijo me dejó un dinero para comprar, es decir, y no son cartas, no son documentos, simplemente son anotaciones de su madre, y nos están posicionando cuál era la relación. Había una relación de fluctuar reales desde el Carrascosa a su familia y viceversa. Y también podemos ver a continuación, esto es lo que quería decirles, cómo en el año 73 dice que liquidamos cuentas mi hijo y yo, que principió el 14 de julio del 72, y salen a su favor 15.000 reales. O sea, ahí vemos que parecen documentos que no tienen mayor relevancia, y lo que nos están diciendo es que existe una práctica habitual entre la familia de transferirse económicamente algo de dinero, que luego veremos también cómo con el paso del tiempo la donación de los terrenos para construir el Colegio de San José se hace de esta manera, e incluso habría que pensar si una compra que se tuvo que hacer para obtener todos los terrenos donde está hoy el colegio no tuvo que ver con los 15.000, creo que eran 15.000 Bermúdez, los reales que le tocó la lotería. Sí, le tocaron bastantes, y entonces decidieron que lo iban a incorporar al proyecto. Es verdad que la cesión de los terrenos y la donación es en 1916, ¿no? ¿Verdad? ¿Vale? Pero probablemente, quién sabe si esos dineros que él tenía no los invirtió de esa manera. Vamos ahora a Carrascosa, en la política y el episcopado. Creo que nos extendemos con mucho sin darnos cuenta, y aquí quiero hacer una referencia. Vamos a ver. El rol
de senador de Carrascosa le viene impuesto, como le viene impuesto el rol del episcopado, por los intereses, a mi entender, de Cánovas del Castillo. Y esto le va a jugar una mala pasada, porque aquí tenemos el certificado de haber jurado, por lo tanto es senador. Es curioso porque este senador, que es un senador efímero, porque como verán en la siguiente, les pongo, aquí abajo dice que el señor obispo de Ávila, señores senadores, tengo la honra de dirigir la palabra a este alto cuerpo, lo hace por primera vez y yo digo, y por última vez. Es un senador efímero. Vamos, que los elefantes que hoy van al Senado probablemente tengan menos actividad, aunque estén 8, 10 o 20 años, porque este señor le tocó lidiar con la defensa del artículo 11 de la Constitución de 1876 sobre la catolicidad del Estado. Y eso es lo que le pasa a factura. Sí quiero comentar esto, porque este es el apartado de los claroscuros que tiene Carrascosa. Carrascosa, como obispo y otros 3 más, es requerido por el Vaticano para que se atengan a las consecuencias si no defienden lo que el Vaticano defiende. Querían mantener el concordato del 53 y por lo tanto pero veníamos de la República y el artículo, entonces creo que en la anterior Constitución de la República es el artículo 22, es el mismo artículo, tenía elementos que a Cánovas del Castillo le parecen aceptables porque, pues típico, es decir, cuando el paso del tiempo dice, bueno, aquí hay algunas costumbres como la liberalización del culto de otras religiones, que era lo que pretendía Cánovas, pero Carrascosa defiende una enmienda con el aviso que tenía el Vaticano. Pero a la hora de votar retira, después de haberla defendido en el boletín oficial de las Cortes, creo que son casi 30 páginas. Carrascosa era capaz de hacer discursos y sermones, los hace en Ávila más frecuentemente, de 7 cuartos de hora, para que no parezcan mucho los cuartos, pero son 7. Por lo tanto, es capaz de estar hablando en el Senado todo el tiempo que le da la gana, hace una buena disertación, pero al final cede y le parece que Cánovas del Castillo presenta una modificación aceptable. Esto no gusta en el Vaticano, no gusta en la Nunciatura y le causa gran dolor. Tal es así que ya es obispo y por esto que acaba de hacer en el Senado se le encomienda por el nuncio que escriba una carta pastoral a su feligresía pidiendo perdón por lo que ha ocurrido. Y esto nos lleva... Esta es la gran pasada que tengo para hacer en este momento sobre la época de senador. En el libro realmente, sin extendernos demasiado en cada uno de los temas, yo creo que se puede leer el libro con mucha soltura, porque hay temas, por ejemplo, lo veremos ahora en un apartado que es muy sencillo, en el libro ocupa apenas una página, pero es muy clarificador. Por lo tanto, espero que les guste acceder a leerlo de esa manera. Y aquí tenemos automáticamente, sitúense en 1876, los primeros meses, que es consagrado obispo y es senador. Es verdad que él deja de ser senador en un momento determinado, le escribe al nuncio y le dice: estoy resuelto absolutamente a no volver a pisar más por el Senado, porque le está haciendo pasar auténticas barbaridades de dolores de cabeza que después le pasarán auténticos dolores, pero ya serios y graves. Entonces, Carrascosa accede al episcopado por voluntad, a mi entender, por voluntad de Cánovas del Castillo, que yo creo que quería que fuera obispo, para después, como obispo senador, pudiera defender una propuesta que Cánovas estaba interesado en defender. Bien, accede al episcopado, lo veréis en el libro, con muchísimas dudas de su capacitación y formación y preparación, porque había sido un cura sin carrera eclesiástica. No se refiere a que no tenga formación académica, se refiere a que no había pertenecido en concreto a una diócesis, había sido coadjutor, había sido párroco, no tenía experiencia. Y en ese se recoge bastante bien que realmente ahí hay un fallo, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo de su episcopado es un poco complejo. Entre otras cosas, esa falta de carrera eclesiástica hace que cuando llega al obispado de Ávila se lleva a algunos familiares para que hagan de ecónomos, secretarios, tal. Deja casi todo en manos de ellos y eso no funciona. Bien, es verdad
que hay que poner en el otro plato de la balanza, que es un gran predicador y que se esmera y consigue que a ninguna iglesia, parroquia, pueblo de Ávila falte la visita pastoral que era obligado y que parece ser que otros obispos anteriores no hayan realizado con tanto éxito. Después viene el tiempo de la visita al Límina, que es a continuación, y veremos ahora la situación en la que se queda. Aquí les pongo su escudo de armas y la certificación de blasones. Documento original que se guarda en Manzanares. Es del archivo familiar. Creo que en Manzanares las dos familias con las que yo he contactado merecen el aprecio de todos nosotros porque han sabido conservar y mantener textos originales, documentos muy importantes, y para mí este es un documento muy importante porque explica de pe a pa cada uno de los elementos del blasón, y como he dicho antes, el tener el documento de solicitud al cardenal arzobispo de Toledo de las órdenes me parece que es fundamental. Y aquí es lo que quería yo decir. Dudas sobre su competencia y idoneidad para el episcopado. Lo he puesto así para que solo quede el título y ustedes cuando tengan el libro vayan directamente a leerlo porque es muy cortito y da. La imagen, lo que he tratado de poner una cierta desestructura que le impide el ejercicio del episcopado adecuadamente. Bueno, en Ávila desarrolla, como he dicho, la visita pastoral, la visita al Límina después y después tiene un encuentro con Alfonso XII. Para mí este encuentro es importante porque hacían 3 meses que había fallecido María de las Mercedes, Alfonso XII. Alfonso XII va a Valladolid y está 2 días. Carrascosa celebra una misa en memoria de María de las Mercedes a solas con el rey en la capilla de Santa Teresa, construida en la casa donde nació Santa Teresa. Vemos que de antes tenía ya unas relaciones con los duques de Montpensier, o sea, él se movía en esas esferas con cierta agilidad. Para él, a mi entender, esos 3 años de episcopado efectivo que desarrolla, este evento tiene que ser de gran satisfacción, porque además lo escribe: me senté en la cena que se le ofreció al rey, el primer asiento a su derecha. O sea, realmente se muestra orgulloso y satisfecho. Y bueno, este puede ser uno de los momentos felices que tiene Carrascosa en ese episcopado. Y en 1879, el día de San Marcos, lo reconocerá él años después, es su gran crisis de salud. Él piensa que aquello que había ocurrido en el Senado, con eso defraudó a la feligresía y empieza a tener remordimientos. Tiene dudas de su capacidad. De hecho, después, con el paso del tiempo, cuando ya está en Manzanares reposando, él manifiesta: no puedo con la tiara, no puedo con los colores, no puedo con las zapatillas. Es decir, hay una sensación de hundimiento y pasa 2 años tremendamente apenado, triste, a punto de morir. De hecho, es visitado de vez en cuando por el obispo de Ciudad Real para revisar y dar cuentas y dar informes a la diócesis de Ávila. Este es uno de los episodios tristes en el proceso de Carrascosa. Bien, en los años 80-81 reposa en Manzanares durante casi año y medio, 2. Los últimos años, ya a finales del 80, por recomendación de los médicos, empieza a viajar, pero no estaba muy bien de salud todavía y se toma al pie de la letra lo de tomar aire frescos y vivir un poco más tranquilamente y vivir mejor. Van a encontrar una narración de José Zorrilla, que se lo encuentra una noche en un evento literario, y tanto José Zorrilla, no sé cómo estaría, pero el obispo parece que no estaba muy en sus cabales en ese momento, que cuenta Zorrilla: qué vergüenza salir a la calle abrazado por el obispo, como si fuéramos 2 trapichondos nocturnos que estaríamos molestando a los vecinos de las calles. Pero es curioso porque ahí vemos que cuando llega a Barcelona y a Lérida, él sigue su actividad hasta tal punto que el obispo de Lérida escribe al nuncio diciendo: por favor, llévenselo a Madrid porque está predicando y ha venido aquí no se cuida, en fin, tiene esa situación. Por eso es un hombre que yo defino en blanco y negro, porque evidentemente es una gran persona, es un hombre bueno, es oratoria tiene por un tubo y es un experto en patrística, con lo cual es un personaje interesante que por culpa de la enfermedad tiene unos serios tropezones.
antes de olvidarme, en Carrascosa, a ver, los sucesivos nuncios del Vaticano en España, en estas circunstancias de esos años, le piden constantemente que por favor se lo piense, que así no puede seguir. Hasta tal punto, bueno, son 2 años, 2 difíciles años, y finalmente ya recibe petición directamente de León XII, que le pide que renuncie, discute, digamos que hace ahí un tira y afloja, y finalmente acepta y presenta la renuncia. Luego él escribirá a la diócesis una carta de despedida y también contará las cosas de alguna manera curiosa. Les cuenta a sus diocesanos que el Papa ha tenido bien aceptar mi petición, no, tú has tenido que aceptar la petición del Papa, pero bueno, luego una vez que se recupera realmente es que como si fuera un paréntesis en su vida, se recupera. Y en marzo del 82 es nombrado obispo de Zoara. Esto es un nombramiento a título honorífico que se concede y se denomina de impartibus infidelium, que significa que es en lugares de infieles. Son lugares que la cristiandad había perdido, pero que eran referentes, y ese título honorífico se le concede a algunos obispos. Y llegamos a Carrascosa, al retorno a Manzanares. Quedan 4 o 5 imágenes. Reconozco que podíamos hablar mucho de esto y me gustaría incluso entretenerme algo más con lo que nos queda, pero no va a ser fácil. Aquí tenemos una imagen que se corresponde con una familia que es beneficiaria de una acción de gracias en la ermita de la Virgen de la Paz por es la familia. A ver, Alfonso, que si no lo digo, si lo digo mal, mejor échame un cable. O tú, Consuelo. Era por tu bisabuelo. Bueno, el que está ahí en la foto es mi abuelo. Y mi bisabuelo también. Pedro González Román por Fernández Paz, que es el bisabuelo. Y José González Román, González Felipe es el abuelo. Entonces, la foto está puesta ahí un poco para llamar la atención, la correlación de los apellidos. Vemos que efectivamente tiene, porque además ahora a continuación viene otra cosa, en relación con esta familia. La he puesto porque puede ser paradigmática, pero Carrascosa, en Manzanares, celebra infinidad de sermones porque la gente se lo pide. Y eso significa que la gente tenía confianza, le quería, y hace infinidad de sermones relacionados con la recuperación de la salud. Por último, estamos acabando, tenemos que también en la familia de González Román, ¿es González Román o González Román? Se le concede, porque él, en esa casa hay un oratorio y había un corazón María, si mal no recuerdo, y el obispo de Ciudad Real concede indulgencias. Yo lo que quiero llamar la atención es que, si ustedes ven en esta imagen, en la esquina de abajo hay algo más, que lo vamos a ver ahora un poquito mejor. Carrascosa, en el mismo documento de concesión de indulgencias por rezar delante de esta imagen, va y en la esquinita de abajo dice, pues yo también, en los mismos términos que anteceden, concedemos también otros 40 días de indulgencia por las propias oraciones, firmado el 14 de junio de 1892, Pedro José, obispo de Zoara. A mí me llamó la atención porque yo siempre entendía que estas cosas se tienen que conceder en una cédula individual, única, pero aquí lo que parece que Carrascosa dice, bueno, pues ya que tenemos esto aquí, al día siguiente va y firma y concede. Evidentemente tenía una relación con vuestra familia, sin duda alguna. Primero porque había celebrado esa misa, tenía una relación, porque esto no puede ser si no tiene una relación importante, y era conocedor, por lo tanto, bueno, esa es la relación. Quiero decir que una vez que regresa de todo su periplo a Manzanares, genera muchas sinergias con mucha gente de Manzanares. No he mencionado nada de relación con la ermita, con la cofradía y con Jesús del Perdón, que es muy importante. Y luego ya nos vamos al final. Esto es lo que quería decir. Si queréis volverles a echar un vistazo, yo voy a llamar la atención sobre algo y como vamos ya un poquito pasados, voy a ir a la siguiente para que lo intentéis ver. No sé si vosotros habéis visto, pero quizás aquí Manuel me tendrá que afinar. Yo lo voy a decir, pero espero no equivocarme. Aquí está Manuel Carreño, que está ahí. Manuel, perdón, pero no es de Juan Carreño. Y en el otro lado tenemos a su prima, Micaela. Bueno, estos dos señoras que viven en Manzanares tienen una abuela, Águeda. Pero fíjense qué curioso, que Águeda
ya vemos cómo son sus relaciones. Águeda tiene una bisabuela que es Teresa y un bisabuelo que es el hermano de Teresa, que este es el padre del obispo. No sé si eso lo habíais captado en las relaciones familiares y tirando para atrás. Es curiosísimo, es muy curioso, muy interesante, y por eso lo he querido traer hasta aquí. El panel que habéis visto allí, pues yo creo que ahí se ve mejor que aquí, y yo creo que es muy interesante por las relaciones de los apellidos que se dan, porque esto viene a poner de manifiesto que realmente Manzanares tiene una conexión, un lazo que no se puede desatar de Carrascosa con Manzanares. Por lo tanto, creo que merece la pena tener en cuenta que Carrascosa, con sus blancos y sus negros, merece la pena tenerlo en cuenta como un personaje de Manzanares. Y nos deja, el legado que nos deja, entre otras cosas, es a su sobrino Don Dimas, personaje que, a mi entender, merecería un estudio como el de su tío abuelo, porque realmente estuvo en la Gramasilla de Alba como párroco al principio y después Manzanares durante muchos años, y realmente me parece que muere en el 52 o 53, algunos que estáis por aquí igual lo sabéis con más certeza. Yo creo que muere en el 52, pues si mal no recuerdo, murió antes de que yo naciera, pero yo no nací mucho después, nací al poco de morirse. Ahí tenemos algunas cosas que nos deja. Ahí tenéis una Biblia del año 1858 y la cruz pectoral de Don Dimas, que están en el archivo particular. Y pasamos a ver algo del legado. El legado, una de las cosas más importantes es la cesión, la donación que Alfonso y Francisco, que hemos visto anteriormente, donan en nombre primero de su abuela. Después el obispo Carrascosa al morir lo deja a su hermano José María, que es abogado, y al morir el hermano José María encomienda a sus sobrinos, Francisco y Alfonso, a que ejecuten o que sean depositarios de la donación a las monjas concepcionistas, si me equivoco, ahí están ellas para darme la bendición y disculparme, pues creo que hemos dicho que era 1916, que es 1906, efectivamente. Las escrituras son de 1906 y bueno, el colegio surge porque las monjas que había en Valdepeñas querían fundar en Manzanares, vienen, contactan, porque los hermanos González Calero se enteran de esto, contactan con las concepcionistas de Valdepeñas y se produce esa cesión. Creo que este es un meritorio legado que nos ha dejado Carrascosa. Y no nos ha dado tiempo, no sé si Isabel nos apoyará, que esa cerámica que está ahí, hombre, ya que estás aquí y delante de todo el mundo, te comprometo, ¿no? Que cuando... ¿Eh? No, es poca cosa. O sea, si esto es un rato de 4 albañiles allí, pim pam, y a ver, yo le había dicho a las monjas que Pipo nos iba a hacer unas gestiones para ver si lo podíamos tener antes del día 5, que es pasado mañana, que es el 200 aniversario. A ver, Isabel, que no te digo que lo pongas en sábado. Pero lo bueno sería, en fin, la idea es conmemoración del 200 aniversario del nacimiento de Carrascosa, que es esa fecha. Tenemos algunos recuerdos que están en la ermita la casulla está en la sacristía y el Cristo de sobremesa del obispo Carrascosa actualmente está en la sacristía de Jesús del Perdón. Y Carrascosa, al final, Carrascosa, yo digo que es un hombre de cuna acomodada, un académico inquieto y sobresaliente, licenciado en farmacia y jurisprudencia por la Universidad Central, ciudadano inserto en la sociedad liberal y restauradora del 19. Tengo que decir que era absolutamente monárquico. Yo creo que fue el primer sacerdote que en el púlpito dio la bienvenida a Alfonso XII cuando en 1875, en enero, entra en Barcelona. Y a partir de ahí es un ferviente defensor de la monarquía. Clérigo que alcanzó el episcopado, como decía anteriormente, sin carrera eclesiástica y lo ejerció lastrado por su experiencia política como senador. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero en el fondo es un orador erudito, experto en patrística, devocional, barroco, a la par que estructurado y esquemático. Y esto no ha habido tiempo, pero he leído muchos de sus sermones y aparte de los sermones he visto apuntes en los que tiene unos cuadros esquemáticos de cómo estructurar cada uno de los sermones y los tiene. Hay sermones para las advocaciones de la Virgen,
tiene mucho sobre el credo, el Padre Nuestro y la penitencia, pero es muy esquemático, muy ordenado, y todos sus sermones tienen una estructura que se puede seguir perfectamente. Queda pendiente el estudio del contenido de los sermones, que nos puede dar más ideas de lo que era Carrascosa. Y al fin Carrascosa es el personaje cíclico, personaje en blanco y negro, que en sus contradicciones se engrandece como persona. Bueno, bonachón y familiar y manzagato. Es muy manzagato. Hombre que siente, padece y vive como todos los rigores de los triunfos y los fracasos de su época. Un manzanareño que por su natural, y digo su natural en el sentido de por lo bueno y lo malo como persona, merece el respeto, el aprecio y la consideración de su pueblo y sus paisanos. Y espero con esto poder terminar. Espero les haya gustado, que lo puedan leer el libro con fruición, que les guste, y no lo lean de corrido si no hace falta, porque se pueden leer a cada uno de los apartados y poderse enterar. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Como siempre, no puedo por menos que agradecerlo enormemente. Muchas gracias.